La unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, la primera plana del diario El Nacional en su edición electrónica, la única que tiene, como ustedes saben, pues el Nacional resistió con valentía muchísimo tiempo el cerco, el acoso, hasta que llegó a la actual situación en la que únicamente está disponible en su versión electrónica. El gran titular de apertura del diario Nacional en la mañana de hoy dice: frente al descontento popular, Maduro tiene que irse ya. Este es el consenso de un conjunto de voceros de la comunidad internacional. Nos dice como antetítulo: aumenta preocupación mundial por la crisis venezolana. En esta misma primera plana nos trae diversas opiniones de diversos mandatarios, tanto en la región como el presidente de Ecuador o el presidente de Brasil, como a nivel de Europa y Estados Unidos. Y específicamente nos hablan de la situación en la OEA, el debate en la OEA. Ayer se convocó una reunión especial de la OEA para debatir el caso venezolano. 16 votos aprobaron una resolución que reconoce el rol de Juan Guaidó como presidente encargado. Como ustedes podrán apreciar, esa votación es amplia, más no es exactamente unánime. Es decir, el bloque que está contra el régimen de Maduro no es que se haya incrementado notablemente. Lo que ocurrió fue que el bloque que apoyaba al régimen de Maduro prácticamente se desvaneció. Hay una situación muy compleja desde el punto de vista internacional y desde el pasado 23 de enero el actor internacional cobra una relevancia aún más importante que la que ya tenía en el desarrollo de la crisis política venezolana. Hemos buscado, por supuesto, criterio experto para que interprete para la audiencia de la Fuerza de la Unión, para la audiencia de Radio Caracas Radio, esta circunstancia. Tenemos en línea al profesor e internacionalista Félix Gerardo Arellano. Profesor Arellano, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Empecemos, le sugiero, le ruego, por el tema de la OEA. Ayer fue la primera reunión de ese organismo con la duda, o mejor dicho, la certeza sobre la inviabilidad de la presencia allí del representante del gobierno de Maduro. Háblenos de la sesión de la OEA y, en su opinión, qué implica lo que allí ocurrió. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días para ti y la audiencia. Bueno, mira, creo que, como hemos dicho en otras oportunidades, la comunidad internacional sigue su esfuerzo, mantiene su esfuerzo de presión cada vez más contundente. Eso, cuando a uno le preguntan ¿y qué se espera? Bueno, lo que se espera es esto, un esfuerzo cada vez más sistemático, cada vez más complejo, cada vez más duro, que por supuesto busca tener consecuencias sobre el régimen autoritario y en alguna medida pues tiene implicaciones también para la población. La reunión de la OEA es un conjunto. Yo creo que todo este efecto internacional, todo este apoyo y este esfuerzo internacional tiene su origen fundamentalmente en la OEA, lo tiene en el hecho de que el secretario general decide hace varios meses, ya años atrás, aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, y entonces pone el tema de
de Venezuela, de la crisis venezolana en materia de derechos humanos, en materia de ruptura del orden constitucional, lo pone como epicentro de la organización. Eso va a generar toda esta serie de reuniones, de esfuerzos. No ha sido fácil lograr una acción dentro de la OEA porque el efecto de la chequera petrolera, particularmente de Petrocaribe, ha logrado que los países del Caribe, que son un número significativo, que cada uno representa un voto, pues un gran número de ellos inicialmente bloqueaban cualquier acción. Era el gran control que tenía el proceso bolivariano de la organización. Eso, como tú bien señalaste, es lo que se ha ido reduciendo significativamente. Los países del Caribe que histórica y tradicionalmente han actuado en bloque, empezaron a dividirse, a atomizarse, y bueno, se ha logrado ya resoluciones dentro del Consejo Permanente que exige un mínimo de 18 votos. Se han logrado resoluciones ya sancionatorias. El hecho, por ejemplo, la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente, el resultado de las elecciones de mayo, que fueron consideradas como inconstitucionales, ilegales y fraudulentas, todo eso fue logrando ya respaldo dentro de la OEA. En la etapa inicial, en esa que mencionaba difícil, allí surgió el Grupo de Lima. El Grupo de Lima surgió como una reacción frente a la dificultad de trabajar con el Caribe en el marco de la OEA. Luego algunos países del Caribe se han venido acercando al Grupo de Lima. Todo eso indica que hay un esfuerzo de la comunidad internacional para presionar a un cambio democrático y pacífico en Venezuela. El gobierno, por supuesto, sabe que no está solo. El gobierno está jugando a que el tema venezolano se concentre cada vez más en la agenda geopolítica mundial. Intenta desesperadamente sacarlo del ámbito hemisférico, busca llevarlo hacia las Naciones Unidas, hacia un ámbito más amplio, donde sabe que cuenta con el respaldo de países de Asia, de África, del movimiento de países no alineados, y en el ámbito de Naciones Unidas, naturalmente, del veto dentro del Consejo de Seguridad de China y de Rusia. En la medida que el tema venezolano se hace más geopolítico mundial, está más vinculado a las negociaciones entre Estados Unidos y China. Lo que preveemos es que, dado que el gobierno de Donald Trump no reconoce al equipo de Nicolás Maduro, sino que reconoce el gobierno interino del señor Guaidó, en consecuencia, el pago de la factura petrolera pues no va a llegar, y si no llega el dinero efectivo y fresco, que el único que llega es el de los Estados Unidos, pues no sé cómo se va a hacer para importaciones, para poder mantener la caja CLAP. Allí el equipo de Nicolás Maduro va a requerir con urgencia el apoyo financiero de China. De tal manera que estamos muy sujetos, en el caso del equipo de Nicolás Maduro, al apoyo financiero de China, que China esté dispuesto a seguir dando recursos a fondo perdido en esta colosal corrupción e ineficiencia, y por otro lado también estamos cada vez más dependiendo de la presión económica que va a ir ejerciendo Estados Unidos de manera cada vez más creciente, más progresiva. Estamos conversando con el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista y forjador de generaciones de internacionalistas venezolanos. En efecto, profesor Arellano, acá en este espacio, Francisco Rodríguez, el economista Francisco Rodríguez, por ejemplo, desarrollaba esa tesis. Decía, hay un presidente que está siendo reconocido por el gobierno norteamericano, que es el gobierno dirigido por el señor Guaidó, como usted dice, y en consecuencia el pago de la factura petrolera se va a producir a el gobierno que reconoce el gobierno de Estados Unidos, que reconoce la Casa Blanca. Ese, digamos, es un escenario de corto plazo, porque estamos hablando de semanas apenas, pero hay un escenario de cortísimo plazo, un plazo que se ha impuesto a sí mismo el señor Nicolás Maduro, cuando dio 72 horas que vencen el próximo domingo a el personal diplomático de Estados Unidos para que se retire del país.
La respuesta de Estados Unidos es que no aceptan tal orden porque proviene de un gobierno que ellos no reconocen y que el personal sustantivo de la embajada permanecerá en Venezuela. ¿Qué va a pasar, profesor, desde su perspectiva, el próximo domingo? ¿Se incurrirá en la violación de la Convención de Viena y será agredida de alguna forma una representación diplomática en el país, en este caso nada más y nada menos que de Estados Unidos, o por el contrario, el gobierno hará caso omiso del gobierno de Maduro, hará caso omiso del propio plazo que ellos mismos se han impuesto, reconociendo así que no tienen poder ni control sobre la situación? ¿Qué va a pasar y cuáles son las implicaciones de lo que pueda pasar a propósito de esto el próximo domingo? Le escuchamos. Sí, estoy seguro que este tema que tú has traído a colación, si lo hablamos en Japón, si lo hablamos en Australia, deben generar mucha tensión, deben verse como un tema muy dramático, estamos en puerta a un posible conflicto militar. Mira, cuando uno, como el caso tuyo, que has participado tan activamente en toda esta crisis nacional, cuando uno ha vivido en Venezuela tantos años, conoce todo este libreto, pues se recuerda siempre del billete de 100. Que todos los días iba a desaparecer, que pasó desapareciendo día por día con grandes cadenas nacionales, con amenazas. Hubo aquellas colas iniciales en las oficinas del Banco Central de Venezuela. Bueno, esta amenaza puede convertirse en el billete de 100. Por una parte, ir al escenario que mencionaste, que es uno de los que está sonando más, un potencial escenario bélico, pues yo creo que el alto mando militar, que también se suma al show con mucha frecuencia, debe estar consciente que no hay capacidad para enfrentar absolutamente a nadie. Aquí hay solo capacidad militar para hacerle daño a una población pacífica que protesta pacíficamente. Para eso hay materiales, hay recursos. Para atacar cualquier amenaza militar, sea de quien sea, no hay capacidad. La compra de recursos militares, lo que dicen los expertos es que lo que ha sido es chatarra rusa, los aviones que no funcionan, los tanques que no llegan a los sitios, bueno, y luego esta enorme reserva de población venezolana que necesita alimentos, necesita un mínimo de recursos. Bueno, se suma la milicia, pero no es que tenga una capacidad y una experticia para enfrentar. El escenario de una acción bélica es absolutamente descartado. Eso lo sabe muy bien el alto mando, lo sabe Miraflores, etcétera, etcétera. Otro escenario intermedio, tenemos el precedente de Teherán, de Irán. Correcto. Cuando el ayatollah Khomeini autorizó ese secuestro de un tiempo largo de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Ese escenario no lo veo tampoco muy factible, aunque pudiera haber al principio unas primeras horas de colectivos gritando, pero cualquier acto hostil puede violentar, como tú bien señalabas, la Convención de Viena del derecho diplomático, puede ser considerado como un intento de agresión. Eso lo van a evitar porque no hay capacidad militar para reaccionar, porque lo de Rusia al mandar el avioncito era parte de un show. No es una realidad. Rusia tiene sus armas que deben funcionar muy bien para proteger su frontera, para lograr su expansión en el área que quiere expandirse, que es aquella zona de la vieja Rusia zarista, el que ya incluyó a Ucrania. Allí es donde Rusia está concentrada. Rusia juega con la ficha venezolana para demostrar que tiene liderazgo, para creer que es una gran potencia mundial, pero no tiene capacidad financiera y no va a utilizar sus armas en esta distancia cuando tiene que expandirse o está expandiéndose en su frontera. De tal manera que yo creo que esa amenaza puede terminar siendo el billete de 100, o naturalmente podrán agredirlo con servicios públicos, sí, si eso puede afectar al personal diplomático, le harán un poco la vida más tensa. El gobierno va a jugar a que el tiempo genere desgaste al equipo diplomático que está allí, desgaste a la relación, pero en ese desgaste y en ese tiempo también se afecta el gobierno, el equipo de Nicolás Maduro, porque el tiempo le afecta en falta de recursos para poder cubrir
sus necesidades esenciales. Ellos dirían, recursos tenemos coltán, tenemos oro, pero todos esos son negocios muy poco transparentes, muy legales muchos, que no tienen fácil manejo en la economía internacional, de tal manera que para abastecer la caja CLAP se necesita dinero efectivo. Los que suministran los productos quieren pago inmediato y pago en divisas. Estamos conversando con el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, docente universitario, investigador. Finalmente, profesor, es notoria la diferencia entre la reacción del Departamento de Estado, de Itamaraty, la Cancillería brasileña, del Palacio de Nariño, la Cancillería colombiana, del Grupo de Lima, de la misma Organización de Estados Americanos, por un lado, y por otro lado, la reacción más bien cautelosa de la Unión Europea. ¿A qué atribuye usted eso y qué ventanas abre o qué puertas cierra esa cautela europea frente al momento que está viviendo la crisis política venezolana? Mira, yo creo que lamentablemente la postura europea pone en evidencia varios elementos. Uno, su debilidad. La comunidad se ha debilitado como actor internacional en buena medida por las serias crisis internas. Se ha concentrado mucho en problemas de orden interno, eso que se llama el euroescepticismo, que los países miembros, varios de ellos, muchos de los partidos políticos dentro de Europa tienen como uno de sus objetivos ir debilitando la integración o retirarse. Es el caso del Brexit. El Brexit, que es el retiro de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea, es una evidencia de ese deterioro interno que la debilita, que ya no le da la fortaleza como un actor internacional eficiente, oportuno. En el tema venezolano, pues la Unión en su conjunto, muchos de sus países miembros no tienen mayores intereses, no es un tema de una enorme relevancia en su agenda de política exterior. Eso siempre la Unión Europea trata de que sean España, Portugal, los países que tengan un liderazgo, Italia, que tengan un liderazgo en el tema Venezuela, porque tienen, bueno, mayores intereses económicos, mayores contingentes de población europea, española, italiana, portuguesa viviendo en Venezuela, entonces tienen un rol más protagónico. Pero las divisiones internas, las diferencias entre los partidos, el creciente nacionalismo, xenofobia, este desasosiego que se está viviendo en Europa y en buena parte del planeta, han debilitado la Unión Europea. Eso, pues, debilita su presión, pudiera abrir una oportunidad, como tú bien decías, que es lo que intenta Uruguay, que es lo que intenta México cuando se abstienen en votaciones sobre el tema venezolano. Yo creo que aquí el aporte de los países que quieren ser neutrales debería orientarse a presionar al equipo de Nicolás Maduro para lograr lo que se debe negociar en este momento, que es la conformación de un gobierno de transición. No hay otra negociación en este momento, por eso a mí me preocupa que las declaraciones de la Unión Europea no lo digan directamente. Aquí se trata de conformar un gobierno de transición, creado ese equipo donde el grupo de Nicolás Maduro, el chavismo que aún persiste, pueda tener un representante que les dé confianza dentro de ese equipo de transición, pero ese es el equipo de transición que va a transformar el Consejo Nacional Electoral, que lo va a modificar de fondo, porque con un Consejo Nacional Electoral como el que existe hoy día, que es la oficina electoral del partido de gobierno, pues no se puede tener una elección realmente transparente, respetuosa, democrática. Sin esa reforma no puede haber una elección, de tal manera que lo que hay que negociar en este momento es conformar un equipo de transición que permita los cambios fundamentales, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, para ir a una elección democrática, como esa es la ruta, y eso debería decirlo ya la Unión Europea. No es crear una negociación para que el gobierno se tranquilice, para el equipo de Nicolás Maduro se tranquilice, para que baje la presión internacional y siga perpetuándose en el poder. No, es una negociación para en el más breve plazo definir el equipo de transición e iniciar el proceso de cambio del CNE y del Tribunal Supremo de Justicia.
Profesor, le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 25 de enero. Era el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Gracias, profesor. Quien nos acompañó en esta madrugada. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Cuando consultábamos con el internacionalista Félix Gerardo Arellano acerca de qué posibilidades, qué peligros se cernían sobre el país a partir del plazo autoimpuesto por Nicolás Maduro sobre la presunta salida de los diplomáticos norteamericanos, el profesor Arellano nos dijo, eso es bluff. Eso es bluff. Con eso va a pasar más o menos lo mismo que pasó con el billete de 100. Es decir, una cosa que supuestamente se iba a hacer y se iba a hacer y no se hizo nunca. Porque, decía Félix Gerardo Arellano, acá no hay capacidad militar para enfrentar ninguna amenaza externa. La capacidad militar, la capacidad de violencia del Estado se reduce a su capacidad para reprimir a una población indefensa y desarmada. Repito, son las palabras que acaba de utilizar acá el profesor Félix Gerardo Arellano. Yo quisiera añadir allí un matiz. Esa población indefensa y desarmada hoy enfrenta no solamente la amenaza de los cuerpos de seguridad del Estado, de grupos especialmente violentos como el llamado FAES, no solamente la amenaza de los grupos irregulares paramilitares oficialistas mal llamados colectivos. No, hay un nuevo actor en la calle, un nuevo actor con un poder de fuego considerable y con un accionar despiadado. Ese nuevo actor es el AMPA. El AMPA que tiene hoy un control territorial de zonas, un equipamiento, un armamento como nunca antes en la historia de Venezuela. Y eso se expresa en cosas que están ocurriendo en estos días en las protestas. En el caso, por ejemplo, de los mecedores, en la tarde, noche del 21, allá en Cotiza, la víctima fatal que ahí se produjo fue una persona que ni siquiera estaba participando en la protesta, una dama, ingeniero, por cierto, que salió a botar la basura en el contenedor cercano a su domicilio y pasó una pareja de motorizados, algunos dicen que fueron un colectivo, otros dicen que eran sencillamente ampones, y le dieron un tiro en la cabeza. Eso pasó en los mecedores. Lo que ocurrió en Petare fue más grave todavía. Un grupo amponil le entró a plomo cerrado al módulo de la Guardia Nacional y se produjo allí una confrontación de otros sectores también de esa comunidad popular contra la fuerza pública, e incluso se hicieron detallar 2 artefactos explosivos, 2 granadas, pues, armamento que antes estaba en posesión exclusiva de la Fuerza Armada Nacional. Para hablar sobre esto, sobre este tema delicadísimo, buscamos, como es costumbre en este espacio donde no hacemos propaganda, sino compartimos información, buscamos criterio experto, y vamos a compartir de inmediato la entrevista que ahora más temprana le hicimos al comisario general Javier Gorriño, abogado, criminólogo y policía profesional. Escuchemos.
Vamos a conversar de inmediato con el comisario Javier Gorriño. Él es abogado, es criminólogo, es profesor universitario, fue un alto funcionario de un cuerpo policial que es motivo de orgullo para los venezolanos, porque fue modelo de policía criminalística para toda América Latina, la antigua PTJ, hoy conocida como 6CPC, y en la actualidad es director de seguridad de la alcaldía de Latillo. Vamos a conversar con el comisario Javier Gorriño porque hemos hablado toda esta semana de las protestas populares que se han producido y que se han generado, no solamente las recientes en las vísperas del 23 de enero, sino incluso en los meses de noviembre y diciembre, cuando las protestas contra la estafa del club navideño y el tema aquel del pernil. Bueno, hemos visto cómo en este conjunto de cosas hay un nuevo actor. Ya no se trata solamente de la protesta popular y de los cuerpos de seguridad reprimiendo, ni siquiera se trata de los famosos grupos paramilitares oficialistas mal llamados colectivos. No, hay un nuevo actor que es el AMPA, y un AMPA que tiene ahora un entrenamiento y un equipamiento como nunca antes en la historia venezolana. Sobre eso queremos hablar precisamente con este experto venezolano, el comisario Javier Gorriño. Comisario, gracias por atender nuestra llamada madrugadora y regalarnos estos minutos en esta madrugada del viernes 25 de enero. ¿Cuál es su opinión, cuál es su visual de este nuevo actor en el mundo de la violencia urbana venezolana? Sí, es verdad lo que dice. Hace muy poco una banda que teníamos nosotros, yo levanté un informe y se lo hice llegar al ministro del Interior sobre la actividad delictual de varias bandas en la zona rural de Latillo. Hace, una semana, pocos días, comisiones de nosotros, y llamamos a comisiones del 6CPC para que lo ayudaran, llamamos también a comisiones de Baruta, porque ellas están vinculadas con el homicidio de un funcionario de Baruta, pero ya semanas atrás teníamos un sitio donde tenían, las bandas organizadas tenían, estaban allí. Había radios de Baruta, había radios de Latillo, había armas de alto calibre, había equipo tecnológico, estaban en el monte y, lo ubicaron a madrugada. También así de que cuando realiza el procedimiento hay 5 funcionarios del 6CPC heridos y uno de la policía de Baruta. O sea que los tipos estaban prestos para enfrentarse ante cualquier comisión policial. Estamos conversando con el comisario Javier Gorriño, criminólogo y experto en estos temas de seguridad ciudadana. Comisario, por favor, para que ubique a nuestra audiencia en el contexto y en la gravedad de lo que estamos hablando, porque que una banda amponil tenga armamento sofisticado ya es bastante grave, o que tenga equipamiento, equipo táctico, que tengan lanzagranadas, o que tengan visores nocturnos, o que tengan máscaras de Kevlar, pero ya eso es grave, pero que sepan utilizarlo es más grave todavía, porque eso implica que han tenido adiestramiento, entrenamiento. ¿Ante qué se está enfrentando el Estado y la sociedad venezolana en este momento? ¿De dónde viene este proceso de conversión del AMPA en esta suerte de nuevo actor armado en la sociedad? Bueno, es que lo vemos con los colectivos, lo vemos a diario. No solamente con este tipo de bandas, lo vemos con los colectivos. Los colectivos tienen equipos de tecnología de primera orden. Lo vemos inclusive en cualquier tipo de bandas, armadas, no solamente este tipo de bandas. Ya todo esto ha migrado al delito, y evidentemente
tenemos donde enfrentarnos, no solamente hacia el lado político, sino el lado político a gente muy tecnificada. Por eso es que no es fácil, digamos, el enfrentamiento. La calle es un sistema abierto, doctor Gorriño, y cuando un actor se fortalece, el otro se deprime y viceversa. Si este proceso de fortalecimiento del equipamiento táctico del AMPA, de su poder de fuego, se ve simétricamente acompañado por un debilitamiento del elemento policial, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la situación hoy de los recursos, de la logística, más allá del tema del arma de reglamento? ¿Cuál es la situación hoy de la logística y el equipamiento de las fuerzas del orden, concretamente de las policías que más cercanas están a la comunidad? Mira, yo no lo veo así. Sí es cierto, hay menos equipamiento, pero hay una voluntad de trabajo, hay una voluntad de pesquisa. Esto siempre estamos adelante por eso. Realmente los funcionarios están trabajando, quizás con las uñas, por falta de recursos, por lo que tú quieras, pero están trabajando por vocación, por aquella vocación de servicio que tenemos todos los funcionarios policiales y que realmente no despierta hacia la arma contra la AMPA, y que realmente es lo que nos obliga contra la AMPA y que nos obliga ante las cuestiones políticas que también influyen. Fíjate, yo nací en un organismo que no era político. En una raya, poner una calcomanía en los años 70, en los años 80, en un vehículo de algunos de los compañeros de Acción Democrática Europea. Es más, yo vi a compañeros que fueron de disciplina porque de repente en un pabellón verde o en una rodería de Acción Democrática, porque eran 14, fueron a comprar comida, quizás no como funcionarios de la PTJ, sino porque era muy barata, era 5 bolívares. Y era sancionado, era muy grave, estaba muy cerca. Ahorita no, ahorita los funcionarios obligaron a meterse en política, a ir a marcha y tal. Entonces hay un cambio total hay una inversión total de lo que debiera ser. Y esto ha afectado, digamos, al corazón de la policía. Estamos conversando con el comisario general Javier Gorriño, abogado de la República, criminólogo, un profesional de carrera de la policía, repito, una persona que viene de un cuerpo policial, la Policía Técnica Judicial, que fue modelo en América Latina de policías criminalísticas. Si usted es de los que suele disfrutar de series televisivas como Escena del Crimen, si hay ese tipo de series, bueno, sepa que aquí en Venezuela hubo una escuela de profesionales que sin equipos tan sofisticados, pero con una mística y con una intuición y con una formación profesional estupendas, dieron una batalla exitosa contra el AMPA cuando tocó y cuando, como dice el comisario Gorriño, era una institución no afectada por el morbo de la politiquería. Finalmente, comisario, como usted sabe mucho mejor que yo, vivimos tiempos de terrible crisis económica y social, vivimos tiempos de hiperinflación, vivimos tiempos en los que las tensiones sociales generan en muchas ocasiones disturbios y protestas, como pasó en Petare hace 2 noches, como pasó en los mecedores en Cotiza hace 3 días, y en situaciones como esas, en ocasiones hay infiltración, no de un sector político, sino de ese nuevo actor que es el AMPA.
¿qué consejo nos da usted desde su experiencia, desde su formación profesional, a los luchadores comunitarios, a los activistas sociales, a los vecinos que estamos luchando por el bien y que estamos ahora entre dos fuegos, entre la represión convencional y ese nuevo actor amponil? Mira, yo no vi en un programa de televisión. Ahorita están lo que llaman en el barrio pasando roncha todo el mundo, hasta el AMPA. El AMPA cuando sale a atracar no tiene quien atracar, y cuando se encuentra un tipo y lo atraca, dice arma efectivo no tengo, ¿qué quieres? Le dice al tipo a una transferencia, y a un celular, el celular es lo que llaman un tostón, y la pantalla rota, o sea, hasta el atracador. Por eso está muy importante los atracadores. Realmente todo el mundo en Venezuela estamos muy mal. Y entonces, realmente, y no hay forma de hacer, para cualquiera que no hay forma de hacer esto, y es lo que nos están diciendo a todos los venezolanos. Caramba, comisario, yo le agradezco profundamente en nombre de toda la audiencia la franqueza y la sapiencia con la que nos ha respondido. Era el comisario Javier Gorriño, no un policía a la carrera, sino un policía de carrera, un profesional de la seguridad ciudadana, hablándonos con esta claridad de la dura situación que estamos atravesando y del duro esfuerzo que hacen los policías profesionales, esos que quieren proteger a la comunidad en vez de reprimirla. Muchas gracias, comisario. Gracias, Kiko. Bueno, impresionante escuchar a un profesional de la policía diciéndonos eso, ¿no? Estamos exportando atracadores, porque ya no tienen a quién robar en Venezuela, porque ya nadie tiene nada, porque ya nadie tiene efectivo, porque hasta los teléfonos celulares, como dice acertadamente el comisario Gorriño, lo que queda en manos de la inmensa mayoría de la ciudadanía son esos celulares que llaman un tostón, celular de bajo costo y de prestaciones muy básicas, generalmente con problemas, con la pantalla partida, como decía el comisario Gorriño. Qué complicado. Recordaba yo, escuchando al comisario Gorriño, una visita que hice a un barrio llamado El Ciprés, en las Adjuntas. El barrio, por cierto, donde vivió esta ex Miss venezolana Norquis Batista, el barrio del Ciprés de las Adjuntas. Allí había en aquella oportunidad una situación de extrema pobreza, de gran pobreza. La gente, cuando había temporada de mangos, eso es lo que comía, mango verde con sal, y muchas veces esos mangos verdes se los robaban los atracadores que robaban dando cachazos, porque las pistolas, los revólveres que utilizaban no tenían balas. A ese nivel hemos llegado, y de eso nos hablaba el comisario general Javier Gorriño, mientras que por otro lado nos planteaba cómo esta nueva modalidad amponil, surgida y derivada de ese invento chavista llamado los colectivos, manejan alta tecnología, manejan armamento sofisticado y se constituyen hoy por hoy en un nuevo elemento armado en la sociedad. Esa AMPA que tiene lanzagranadas, visores nocturnos, equipamiento táctico y absoluta falta de escrúpulos. Esto dicho, repito, no por un vocero político, sino por un profesional, por un policía profesional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Empezamos a La Fuerza es la Unión y en esta madrugada de viernes 25, cuando ya ha transcurrido toda la semana, como a ustedes les consta, pues durante todos estos días hemos estado básicamente escuchando la opinión de profesionales de diversas disciplinas, de diversas áreas, buscando profundizar en lo que es el conocimiento de cada una de las aristas de esta dura situación que estamos viviendo. Hemos hablado con expertos en materia de la cobertura de la fuente militar, como Sebastián Navarraez, hemos hablado con internacionalistas como el profesor Arellano, hemos hablado con economistas como Oscar Mesa del Senda, hemos hablado con abogados constitucionales como Juan Manuel Rafali, viendo los distintos aspectos, las distintas dimensiones de esta situación compleja que estamos atravesando como país. Y bueno, muchos de ustedes me han pedido a través de las redes sociales o directamente, por ejemplo, el 23 de enero, el día de la marcha, cuando atravesamos toda la avenida Francisco de Miranda y estuvimos allí al frente de la tarima junto con los colegas de la prensa, muchos de ustedes cuando nos veíamos y nos abrazábamos me decían, pero bueno, danos tu opinión, no la opinión de los expertos, danos tu opinión sobre lo que está ocurriendo. Miren, hay una situación en este momento que es de alguna manera contradictoria. Por un lado, el solo hecho de que alguien diga que tenemos un presidente distinto ha generado una oleada, ya no de optimismo, sino de euforia en Venezuela y en el mundo. Ver la cara de los venezolanos cuando se produce aquel gesto en la tarima de la concentración del 23 de enero, aquel gesto de Juan Guaidó, ¿no? Un gesto que estaba esperando largamente la comunidad venezolana, pues la nación venezolana, y refiero la nación, no los opositores, no la gente de un lado, no los seguidores de un partido, sino este país que está harto de una situación que es absolutamente inviable. Se produce entonces la juramentación de Guaidó como presidente encargado y eso sugiere, bueno, hay otro presidente, ya estamos empezando a dejar atrás esta tragedia. Entonces mucha gente recibe esto, repito, con beneplácito y con alegría sincera, con euforia que nace del alma. Eso, por supuesto, tener una alegría después de 20 años de oscuridad, claro que se celebra. Ahora, es responsabilidad nuestra, de los venezolanos de este momento, no solamente tener una sonrisa, sino ser lo suficientemente responsables para que esa alegría sea sostenible. Y entonces hay un conjunto de cosas que hay que decir y que hay que decirlas con claridad. Lo dijimos acá cuando felicitamos públicamente, ustedes tienen que recordarlo, públicamente felicitamos acá el conjunto de procesos de lucha que nos llevaron del 5 de enero al 23 de enero. ¿Qué fue lo que dijimos acá? Acá dijimos que había una receta clara para el triunfo y hay también una receta para el fracaso. ¿Cuál es la receta para el triunfo? Bueno, nosotros, los demócratas venezolanos, hemos luchado bien y hemos ganado cuando hemos tenido tres elementos. Primero,
dirección colectiva en vez de liderazgo mesiánico. Segundo, estrategia concertada en vez de agendas ocultas. Tercero, táctica pactada y respetada por todos en vez de iniciativas que alguien tira para imponérselas a los demás por la vía de los hechos cumplidos. Cuando hemos hecho eso, cuando hemos tenido esos tres elementos, hemos ganado. Como ganamos en el 2007, cuando le tiramos atrás a Chávez el intento de alterar la Constitución. Como ganamos en el 2015, cuando le arrebatamos con mayoría calificada la Asamblea Nacional al oficialismo. Esas victorias han tenido ese antecedente, el habernos dotado de dirección colectiva, de estrategia común y de táctica concertada. Y durante semanas aquí, en efecto, avanzamos y yo lo dije en este espacio, ustedes lo recordarán, caramba, cuando se produce el 5 de enero, el discurso de Guaidó en la toma de posesión de la nueva directiva de la Asamblea Nacional y luego, sobre todo, cuando se produce el 15 de enero, aquella sesión ordinaria histórica de la Asamblea Nacional presidida por Guaidó y se aprueban aquellos 4 acuerdos fundamentales que definían una marcha y un rumbo, uno dice, caramba, aquí hay otra cosa, aquí hay una dirección colectiva que está trazando una estrategia común. ¡Qué bueno! Eso es muy importante. ¿Qué ocurrió en las últimas horas? Bueno, que este gesto importantísimo que tuvo lugar el 23 de enero, de acuerdo a diversas fuentes, confirmadas ya por mí, en efecto, no fue el resultado de una decisión concertada de todos los actores, ¿no? Eso es delicado porque eso compromete la eficiencia, la solidez, la garantía de que la marcha que hay que seguir desarrollando, la marcha de los acontecimientos, siga siendo exitosa. Yo hoy, 25 de enero, hago un nuevo llamado a Guaidó y los suyos, a los demás partidos de la oposición democrática, a la ciudadanía democrática venezolana, a los chavistas que están hartos de esta desgracia. Yo hago un nuevo llamado a la unidad de verdad, a que no haya agendas ocultas, a que no haya sorpresitas, porque las sorpresitas en una situación de crisis política tan profunda y tan grave como la que está viviendo Venezuela, las sorpresitas pueden terminar siendo no una viveza para algunos, sino una desgracia para todos. Entonces, repito, hay una situación que está clara. Tenemos a lo que llama Félix Gerardo Arellano, para no llamarlo gobierno, dice el equipo de Maduro. Bueno, el equipo de Maduro no tiene en este momento ni carisma, ni recursos, ni liderazgo, ni apoyo de la población y está completamente aislado a nivel internacional. Y por otro lado, los que queremos cambio, el país que quiere cambio, tiene en primer lugar la solidez de saberse una mayoría inmensa dentro de Venezuela y tener el respaldo de la prácticamente la unanimidad del Concierto de las Naciones, con 2 o 3 excepciones, algunas muy importantes, como el caso de Rusia y China. Pero ojo, Rusia está ciertamente cuadrada con Maduro. El caso de China es distinto, muy distinto. La manera como China le ha puesto un parado a Maduro en sus aspiraciones de financiamiento es significativa, muy significativa. Entonces, repito, estamos en un momento muy importante, en un momento estelar, donde al final va a ganar quien cometa menos errores. Y es demasiado importante que se actúe con madurez y que se actúe con altura y que se actúe más con amor al país que con amor a la silla Miraflores. ¿Entiende? Entonces, creo que es clave que se entienda que la fuerza del campo democrático es fundamentalmente esa, es una fuerza política, la del respaldo internacional, y es una fuerza social, la de los millones de venezolanos que nos movilizamos el pasado 23 de enero. Esa es la fuerza nuestra.
una fuerza social y política, una fuerza moral y espiritual. Entonces, actuar de tal manera, ¿no?, que el escenario en que se defina el drama venezolano sea un escenario donde los interlocutores sean la cúpula militar local y la Casa Blanca, pareciera un contrasentido, porque el actor fundamental, ¿no?, esa fuerza que tenemos, esa fuerza fundamental que tiene el campo democrático, estaría ausente precisamente de ese escenario clave. Entonces, repito, los que asistimos a este proceso de luchas, no por aspiraciones político-partidistas, los que asistimos a este proceso de lucha, no porque queremos cambiar a un Maduro para poner a fulanito de tal, para cambiar a este partido para poner otro partido, para cambiar un sectarismo por otro. Los que asistimos a este proceso de lucha porque queremos una vida distinta y una vida mejor y una Venezuela del primer mundo. Eso es lo que queremos, pero somos la inmensa mayoría. Yo creo que debemos presionar para que los actores que expresan, representan el cambio democrático en Venezuela se sigan comportando bajo esas premisas que nos han garantizado en el pasado el triunfo. Unidad de verdad, sin sorpresitas, sin emboscadas, sin jugadas adelantadas. Unidad de verdad. Y una estrategia que sea respetada, pues. Y una estrategia donde el papel fundamental, el actor fundamental, no sean ni los militares de un lado ni los militares de otro país. El actor fundamental sea el pueblo venezolano. Hay gente que dirá, no, pero es que bueno, ya nosotros no podemos hacer nada. Estamos en manos de otras dinámicas y de otras fuerzas. No, señores, eso no es cierto. Eso no es cierto. Revisen la historia de Venezuela. Revisen la historia de Venezuela y verán que es absolutamente inconveniente cualquier diseño político que se plantee coquetear con la violencia. La historia de Venezuela en la relación con la violencia ha sido una historia no de desastre, sino de tragedia absoluta. Antes y después de la colonia, durante la guerra de independencia, durante la guerra federal, eso ha sido terrible siempre, siempre. Aquí tuvimos nosotros solamente un paréntesis de paz en el siglo XX. Ese paréntesis de paz nos lo dio, por un lado, el petróleo y por otro lado, la democracia. Esos fueron los dos puntales de la paz venezolana en el siglo XX. Resulta que hoy, en el siglo XXI, el petróleo se derrumbó, porque estos tipos destruyeron la industria petrolera y lo que queda de la factura petrolera se lo robaron ellos. Y la democracia también la terminaron. Es decir, si los dos puntales que nos dieron la paz están hoy derruidos, el peligro de la violencia es inmenso. Entonces, actuemos todos con la responsabilidad que hace falta, con la responsabilidad necesaria para que aquí tengamos en efecto una transición a la democracia y no un desastre que coloque nuestro punto de partida para la reconstrucción del país mucho más abajo de lo que lo tenemos hoy. Yo sé por qué se los digo. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Lestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.